Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina en este maravilloso día de mayo, en el que pues no termina de arrancar el calor. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, este vídeo es un humilde, o trata de ser un humilde homenaje a un fantástico escritor, premio Nobel que nos ha dejado recientemente. Ya hablamos de él cuando traímos a colación una de sus obras, Travesuras de Niña Mala, una gran novela. Y hoy traemos otra, una novela histórica de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que la verdad que es una obra de ingeniería literaria, si me permitís la expresión, del más alto nivel. Está basado en un personaje que yo no conocía, Robert Casement, y que me ha hecho pues introducirme en la historia y tratar de averiguar más de este personaje con sus luces y sus sombras. Ahora las vamos a ver, pero que no obstante merece mucho la pena, sobre todo para la independencia de Eire, de Irlanda, de la llamada Isla Esmeralda, ¿verdad? Nos referimos al sueño del Celta, ¿verdad? Novela que tiene alrededor de unas 450 páginas. Es un dramón, ciertamente, y que básicamente se divide en 3 partes y que a su vez se subdivide en, bueno, podríamos decir mejor en 4 partes, que se subdivide al final en pequeños capítulos, ¿verdad? La primera parte es el Congo, después la Amazonía, Irlanda y finalmente el epílogo. Tiene una sección amplia de agradecimientos y de reconocimientos, porque el trabajo de recopilación de información, de archivos, etcétera, que ha tenido que acometer el autor para que esta novela pudiera salir a la luz ha sido hercúleo. Por ponerle un pero, si me permitís, que parece más un libro de historia casi que una novela. Es verdad que lo cuenta en tercera persona omnisciente, donde Robert es el personaje principal y otra serie de personajes secundarios, que se intensifican según la parte del libro en el que estemos hablando, pero al final no deja de ser una novela, y no he sido capaz de hallar nada que se inventase, o prácticamente nada que se inventase el novelista, ¿verdad? Sino que todo obedece a lo que sucedió en realidad. Robert Casement pues fue un independentista irlandés, ¿verdad? Por lo menos lo fue en el último periodo de su vida, pero que trabajó para el servicio diplomático británico, como embajador, y fue enviado al Congo en primera instancia pues para que investigase todo lo que estaba haciendo el rey Leopoldo II de Bélgica en la conquista del Congo, ¿verdad? Empezaron a llegar rumores de abusos de derechos humanos, etcétera. Y Robert Casement pues se embarcó al Congo, tenía un espíritu aventurero, vivió su etapa de aventura, hace referencia constantemente pues a Conrad y su famosa obra El corazón de las tinieblas, ¿verdad? Que trata precisamente de esto, de la naturaleza humana asalvajada, ¿verdad? En el que nos tenemos que preguntar si verdaderamente cuando Bélgica fue allí a civilizar, si lo que hizo más bien no fue lo contrario, no solo nos civilizó, sino que se dejó asalvajar por lo que había allí. Y allí el protagonista pues ve las barrabasadas que se están haciendo en nombre de, en este caso de Bélgica, a cuenta del expolio sin paliativo de los recursos naturales del Congo belga en este caso, sobre todo a nivel del caucho de los árboles, que era tan necesario, y lo es hoy en día, pues para
los neumáticos de la incipiente industria automovilística, etcétera, ¿verdad? Y allí nuestro protagonista va allá y a través de escrito denuncia estos desmanes a la corona británica y claro, por supuesto pone el grito en el cielo. Es una crítica fiera también y acertada hacia lo que fue la colonización del continente negro en primera instancia y de América del Sur ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Después el autor Robert Casement, debido al éxito que tuvo en su denuncia con respecto a los desmanes que se estaban cometiendo en el Congo, pues lo mandan a la Amazonia, porque allí hay una empresa de capital inglés, ¿verdad?, que está extrayendo caucho y también pues salta la alarma de las denuncias con respecto a los recursos humanos. Fijaros en la situación tan difícil que tenía allí el protagonista, porque la sombra del asesinato siempre pendía sobre su cabeza. Al final allí estaban cometiendo desmanes, como por ejemplo se describe en la novela es dura, en este aspecto. Por ejemplo, pues a los indígenas que no querían trabajar en la recogida de caucho, por ejemplo, pues se le ahogaban a los hijos directamente en el río delante de los propios padres. Es una de las barrabasadas que hacían. Se inventaron un instrumento de tortura que era como un látigo, que se llamaba chicote. Estaba hecho de piel de hipopótamo generalmente y que dejaba unas marcas de por vida, ¿verdad?, cuando lo azotaban, el típico cepo, etcétera. Y se describe, y el protagonista va descubriendo todas las barrabasadas que se están haciendo en la Amazonía, que son parejas a la del Congo. Por eso se granjea muchos enemigos allí y pende la sombra del asesinato de otras barrabasadas con respecto a él. Después de estas dos etapas que de verdad tuvieron lugar y que le pueden cambiar la vida a cualquiera, el autor pues hace un paralelismo entre lo que es la explotación, salvada las distancias, entre lo que es la explotación de las diferentes potencias con respecto al Congo y la Amazonía, y a su vez pues el expolio que está sufriendo y la invasión, entre comillas, que está sufriendo Irlanda a manos de Inglaterra, de la Gran Bretaña, de la pérfida Albión, que por aquella época estaba bajo dominio inglés. Y aprovechando la coyuntura del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, pues trata de fomentar una insurrección durante la Semana Santa de gran parte del pueblo de Irlanda, apoyado por los alemanes. Se discute aquí, o el autor esperaba que los alemanes atacasen por un frente a Inglaterra y que ellos aprovechasen este ataque pues para alzarse en armas. Los alemanes pues tratan de ceder armas de manera clandestina a los irlandeses. Al final el protagonista, al ver que no todo sale como estaba previsto, trata de echar atrás el levantamiento, viendo que no podría triunfar, ¿verdad?, porque el ataque alemán no se iba a producir como estaba previsto. Sin embargo, hay otros miembros del movimiento independentista que sí están a favor del levantamiento, aunque fracase. En fin, aquí hay una serie de cuestiones políticas que le hacen a uno pensar, y a día de hoy pues uno se plantea los diferentes paralelismos que pueden existir entre otros territorios que se consideren ocupados, ¿verdad?, y le ayuda a uno a empatizar. Y que a la larga, pues estos territorios, lo que la historia nos dice es que estos territorios a la larga terminan independizándose, pero que no se hace, por desgracia, de manera pacífica. Siempre hay violencia, levantamientos, represión a diferentes escalas, pero siempre hay. Incluso la India de Gandhi, pues al final, que fue un movimiento pacífico, como todos sabemos, finalmente pues hubo represión por parte de Inglaterra y hubo, pues por desgracia,
muertos y múltiples heridos. Digo que es un personaje claroscuro porque al final la corona inglesa descubre que su embajador, al que le concedieron el título de Sir, planean la escisión de una parte del territorio, cual fue Irlanda. Descubren su implicación en el posible levantamiento de la Semana Santa y lo encarcelan, ¿verdad? Y aquí sale una serie de documentos, y aquí va la parte un poco más escabrosa de la novela. Por eso digo que es un personaje gris, al que lo acusaron, quizás para desprestigiarlo, quizás de forma verídica, de sodomía en aquellos tiempos, y sobre todo de pedofilia. El protagonista tenía unos diarios, ¿verdad? Unos diarios que se ocultaron por un tiempo. Sus defensores decían que estos diarios, que lo tenía secuestrado el gobierno británico y que no los sacó a la luz, eran falsos. Otros decían que eran verdaderos, hasta que finalmente, pasado un tiempo, estos diarios de Robert Casement, en el que explicaba sus experiencias, salieron a la luz. No de manera concluyente, no se dilucida si verdaderamente era cierto lo que ponía allí. Allí en el diario básicamente el autor explicaba sus escarceos amorosos. La cuestión es que aquí el novelista se moja como buen criterio, ¿verdad? Porque conoció estos diarios de primera mano. El novelista cree que los diarios finalmente son auténticos, pero que la mayoría de las cosas que contienen son fabulaciones, ¿verdad? O sea que el Robert Casement en estos diarios escribía más deseos que realidades, ¿verdad? La cuestión es que parece innegable que sí, que Robert Casement a la postre, a lo largo de su vida, pues tuvo episodios de sodomía y de pedofilia, que fue lo que aprovechó el gobierno británico a la postre para desprestigiarlo. Y finalmente, pues la obra comienza con Robert Casement en prisión y con una solicitud de clemencia al gobierno británico para que le conmute la pena por una cadena perpetua en lugar de la muerte, de la pena de muerte por la que fue sentenciado. En fin, un novelón con todas las letras que hacen al escritor enorme, un trabajo de investigación superlativo. Las descripciones tanto de los castigos como de los lugares, como de las relaciones entre personajes son mágicos, y la verdad es que parece que estamos en la selva del Congo, apartando a machetazos la selva, en la Amazonía extrayendo caucho de los árboles, o en Irlanda en la Semana Santa del principio del siglo XX, alzando las armas y esperando la insurrección. Una obra que merece mucho la pena. No dejen ustedes de leerla, porque es empezarla y no parar. El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, sobre todo para aquellos que tengan quizás... A mí me ha ayudado pues a empatizar un poco con el sentimiento de aquellas personas que quizás viven en un territorio que consideran que está ocupado por otro estado, con más o menos justicia, ¿verdad? Con justicia o con rigor histórico, mejor dicho, y cómo se deben de sentir, y la lección que nos enseña la historia. Como ya digo, que al fin y a la postre el pacifismo pues está muy bien, pero tiene sus límites, por desgracia, y la historia nos demuestra que al final, si no es por medio de una insurrección más o menos alzada, pues resulta prácticamente imposible conseguir ciertos objetivos políticos. No quiero que esto sea un alegato de violencia, ni mucho menos. Hay casos excepcionales en la historia, ¿verdad? Como puede ser el caso de la India, aunque es cierto que siempre tuvo ciertos matices de violencia, sobre todo por la parte del imperio colonial británico. Y bueno, hay muchos libros, muchos documentos, muchas razones que nos pueden ayudar a dilucidar si un territorio, el nivel de violencia que necesita un territorio para conseguir independencia, su independencia según sea la naturaleza de su metrópoli, ¿verdad?
o de su país invasor, si lo queréis llamar así. Pero eso es otro tema que trasciende el objeto de este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. El sueño del Celta, no se van a arrepentir, una novela mágica, para mí casi la novela perfecta. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Denle like, comenten y compartan.